Hola, ¿cómo están? Feliz Año Nuevo. No estoy equivocado. No hice esta grabación en diciembre. Estamos en la tercera semana de junio, cuando está comenzando el solsticio de invierno en nuestro hemisferio sur, y es la fecha en la que los pueblos originarios americanos celebran el inicio de un nuevo ciclo, lo que nosotros llamamos Año Nuevo, el Año Nuevo Mapuche. Y comienzo este comentario con ese tipo de saludo para demostrar un par de cosas que en esta semana de estudio vamos a desarrollar con nuestras guías y con estos comentarios que queremos aportar. Bienvenidos una vez más, esperando que se cuiden mucho, que esté toda la familia bien, mantengámonos cuidándonos en casa y sigamos trabajando, que hay que siempre mirar hacia el futuro. Amigos míos, amigas, chiquillos, chiquillas, en esta oportunidad nuestro comentario tiene que ver con un par de conceptos súper importantes que hay que manejar a la hora del encuentro de dos mundos. Ya he señalado que no me gusta llamarle el descubrimiento de América, porque América estaba aquí y estaba poblada. Es un encuentro entre el mundo europeo y el mundo americano, las culturas americanas. Ustedes la semana pasada hicieron un lindo trabajo en el que descubrieron detalles, características y también compararon a las grandes o altas culturas americanas conocidas como los mayas, aztecas e incas. Y ojo que estamos dejando fuera a más de una decena y más probablemente de otras culturas anteriores y que sin duda fueron las que dieron las pautas, los primeros pasos, las que motivaron, las que enseñaron, las que dejaron una herencia a estas culturas que estamos en este caso reduciendo solo a tres, como mayas, aztecas e incas. Ahora bien, ese trabajo se hizo porque eran las altas culturas existentes en América a la llegada del español, a la llegada del europeo. ¿Por qué le llamo altas culturas? Porque es una denominación exclusiva de América. ¿Podemos llamarles civilizaciones? Sí, y me gusta. A los historiadores europeos no les agrada, no les gusta, no lo usan, porque incas, mayas y aztecas, que eran las altas culturas existentes a la llegada del español, no tenían el desarrollo de un par de características que los historiadores, arqueólogos, antropólogos europeos sí saben, y todos sabemos que existieron en las antiguas civilizaciones del cercano oriente, China y en Europa. Bien, cuando el español llegó acá, hay tres elementos que estas altas culturas no habían desarrollado. Probablemente no lo necesitaron y si el europeo no llega, tal vez un par de décadas o medio siglo después habrían existido. Ojo, aquí las altas culturas no habían desarrollado la rueda como mecanismo para un medio de transporte, rueda. Pero los calendarios eran circulares. Los calendarios, ojo, ya no había rueda. No había un sistema de escritura factible de leer. Pero ojo, factible de leer, obvio, a Occidente, al español, a ti y a mí hoy día. Pero los mayas sí tenían un sistema de escritura. Tal vez sus figuras, sus letras, no eran fácilmente traducibles a un sonido, está claro. Pero había un sistema de escritura. Y en donde sí coincidimos es que no conocían el hierro, pero sí manejaban el cobre y tenían herramientas, utensilios y armas de una otra infinidad de distintos tipos de materiales, desde piedra o bien, ojo, hasta el mismo cobre, como ocurrió en los alrededores del Salar de Atacama. Esa es una primera aclaración, altas culturas. Bien, ¿les podemos llamar civilizaciones? Sí, yo no tengo problema, pero haciendo esa salvedad. En segundo lugar, a la llegada del español hemos señalado de que el continente estaba habitado. Todos han escuchado más de una vez que nuestros pueblos originarios son pueblos alóctonos, es decir, en pasados milenarios, y podríamos hablar de 100.000 años, aunque se discuten las fechas, sería la fecha en la que comenzó a llegar, proveniente de Asia, a través del estrecho de Bering, un grupo de cazadores-recolectores que vamos a denominar mongoloides, porque son achinaditos, como decimos nosotros, y como por ahí va a empezar la más gruesa migración y proceso de poblamiento americano. Hay otras teorías a través del Pacífico, a través del llamado puente antártico, también son válidas, también se ha demostrado que ha llegado población. Ahora, ¿cuándo llega este hombre que vamos a empezar ahora a llamar americano? Bueno, desde el 100.000, 80.000, 40.000, 30.000
antes de Cristo, 15.000 antes de Cristo, de manera en oleadas, no organizada, iban y volvían, nunca estuvo dirigida propiamente tal, ellos solo cruzaron Bering siguiendo la megafauna que ellos estaban acostumbrados a cazar. De lo que no hay ninguna duda es que en el 10.000 a.C., ya en donde hoy encontramos Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, podemos decir que ya había pueblos que habitaban, que vivían en las cuevas de Fell, Paliaique y la famosa cueva del Milodón, y que están habitando este territorio. ¿Sí? Pasados los milenios, podemos decir de que en América se empieza a desarrollar, chiquillos, chiquillas, un proceso histórico, cultural, evolutivo, que es distinto al europeo. En África, Asia y Europa se habló de un paleolítico y luego neolítico. Para América, esos dos conceptos no son los más adecuados, no encajan ni coinciden exactamente con los tiempos. El paleolítico europeo duró 950.000 años. El neolítico duró en algunas partes 8.000, 10.000, 5.000 años. Pues bien, los especialistas de la prehistoria americana le han dado nuevos nombres. Y en vez de hablar de paleolítico americano, neolítico americano, existen nuevos conceptos que son los que hay que tomar nota. La etapa más antigua se conoce como paleo-indio. Hemos utilizado dos palabras. Paleo, que sabemos que significa antiguo, no es una palabra americana, es una palabra, ¿no es cierto?, probablemente europea, digámoslo así. Indio, para definir que se refiere a estas culturas americanas que después de Colón fueron malamente llamadas indios, al confundirlo, ustedes saben, con los habitantes de la India. Pero como quedó enraizado el concepto, quedó establecido, hoy día podemos hablar de pueblos originarios, nativos, oriundos, autóctonos, como quiera. Pero la palabra indio no es ofensiva en términos científicos y académicos, ¿de acuerdo? Ahora, esta primera y más antigua etapa se conoce como paleo-indio, que corresponde a una etapa en donde comienza todo el poblamiento americano, en donde los americanos, puesto que una tribu, un clan migrante desde Siberia, ya tiene un hijo y un nieto nacido en estas tierras, ya es americano. Estos habitantes americanos se van a dedicar a la caza, fundamentalmente a la caza. Por aquí tengo un elemento que nos va a ayudar. Por ejemplo, la caza de bisontes, búfalos, ¿bien? Así como también rinocerontes lanudos, y también en alguna medida este otro lindo elementito que recorría los Andes hasta la Patagonia. Guanacos, llamas, por ejemplo, alpacas, vicuñas va a haber en el norte. Ojo, son cazadores, ¿sí? Son nómadas. Ellos han trabajado piedra para ponerla como punta de proyectil, punta de lanza. Esa es una etapa paleoindia, ¿sí? Se extendió por todo el continente y hay numerosísimos sitios arqueológicos que nos demuestran ese manejo. Pero ojo, después de este paleoindio, en fechas más tardías, empiezan en algunas partes en el 3000, otras en el 2000, o sea, hay 1000 años de diferencia. Va a venir una etapa que conocemos como una etapa que es arcaica. La etapa arcaica siempre es aquella en donde vamos a ir encontrando una suerte de transición lenta, en la que estos cazadores recolectores van a complementar su caza con la pesca, por ejemplo, la pesca en ríos, la pesca en las orillas de mar. ¿Sabe? Le tapo la cara aquí yo porque esta es una piraña, ¿ah? Pero no le digan a nadie, ojo, ¿ya? Pero queremos referirnos, la piraña no la vamos a comer nosotros, pero era un ejemplo. Pescadores, son recolectores de mariscos y también son cazadores. Empiezan a ir complementando su dieta, son recolectores de frutos silvestres, raíces, tubérculos, etc. Y bueno, ¿qué vamos a señalar de estos? También son un nivel cultural que se desarrolla, demora siglos, y en algunas partes estas culturas americanas van a avanzar en conocimientos y niveles de sobrevivencia, pero en otras se van a demorar más y en otras se van a quedar, comillas, pegados, como decimos nosotros. Chiquillos, después de este paleoindio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una etapa que se llama arcaico, para luego pasar de esta etapa de transición a una serie de experimentaciones, ¿sí? Experimentaciones en las que estas culturas van a ir mejorando su dieta, puesto que van a aprender de manera muy rudimentaria la agricultura.
Al principio van a fracasar, se les van a secar los cultivos por no saber en qué fecha hacerlo. En otras, a lo mejor el exceso de lluvias los va a, digámoslo, les va a pudrir los cultivos, etc. ¿Estamos? Esta etapa es de aprendizaje y esta va a ser conocida pronto como agroalfarero, que es aquella etapa en la que ya al ser agroalfarero, agricultura, van a ir dejando atrás algunas de estas culturas americanas la caza como única forma de subsistencia y van a comenzar a practicar la agricultura. Y al practicar la agricultura hay un cambio bastante importante en la forma de vida. Primero se van haciendo nómades y aparecen las primeras aldeas. Rucas, rehues, ayarrehues y otros conceptos que en otras partes de América también tienen su vocablo propio, que no todos los manejo. Ahora, llevamos 3 niveles culturales: el paleoindio, el más antiguo, arcaico, luego el agroalfarero. Este agroalfarero es muy importante porque es el que determina la siguiente fase. En una cultura agroalfarera, y que es un nivel cultural con el cual se encontró la mayoría de los españoles al llegar, o mejor dicho, cuando el europeo comienza a llegar, cuando el español comienza a llegar, la gran mayoría de las culturas americanas son agroalfareras. Hay otro pequeño grupo de cazadores, recolectores y pescadores, y obviamente vamos a tener a las altas culturas que se separan del agroalfarero porque han desarrollado conocimientos astronómicos, han desarrollado conocimientos matemáticos, arquitectónicos muy superiores a los del agroalfarero, que son aldeas. ¿De acuerdo? Y ese se conoce como clásico. Entonces, paleoindio, arcaico, agroalfarero y luego clásico. Clásico ya es el más alto nivel al cual alcanzaron a llegar las culturas americanas antes de que el europeo interrumpiera su proceso, ¿cierto?, de desarrollo propio. Ahora, las culturas agroalfareras, por ejemplo, desarrollaron cosas muy, muy bonitas. En primer lugar, por ejemplo, las culturas agroalfareras van a desarrollar la cerámica, bien, de distintos modelos, motivos, muy preciosas. Van a desarrollar la textilería, por ejemplo, la textilería. Tengo acá uno que me gusta mucho. Acá, la textilería. Y ojo, que en esa época no había ovejas. ¿De dónde sacábamos la lana, los pueblos americanos? De los miles y miles y miles de silvestres llamas, guanacos y alpacas que recorrían los Andes en el extremo norte hasta la Patagonia. Cuando hoy día vemos una llama, casi muchos se imaginan solo los pueblos del altiplano. Pero a la llegada del español, siglo XV, chiquillos, que tenemos en realidad un guanaco, alpaca y vicuña que van a entregar la lana para estos pueblos. Vamos a encontrarnos con los pescadores, también en el sur de Chile van a comer foca, ¿sí?, lobo marino, no blanca, bien, pero sí van a comer este tipo de mamífero, roedores, chinchillas, conejos, ratas de campo, que, ojo, no piensen ustedes que era como la rata de la ciudad, de la cloaca, de la alcantarilla, no, era otra cosa. Bien, comían frutos silvestres, zorros, ¿por qué no? Zorros, el zorro culpeo, por ejemplo, y otros cuantos más. Y también había una especie de ¿qué vamos a llamar acá? Un perrito americano que convivió con muchas de estas culturas. Estos perritos americanos obviamente no eran razas así como las europeas, eran mucho más lanudos, y este perrito americano convivió con muchos de estos pueblos. El perrito siempre ha sido un muy buen amigo del hombre, pero ojo que a veces si era gordito y estaba bonito, en alguna medida sirvió para la dieta en algunos pueblos. No lo vea con asco. En esa época comían muy bien, solamente frutos de la naturaleza. Bueno, en este primer comentario vamos a señalar entonces como resumen que a la llegada del español, la historia de los pueblos americanos primitivos pasó entonces por estas etapas que van desde milenios hasta el siglo, digámoslo, XIV y XV, usando la cronología europea. Y vamos a encontrarnos con que pasaron por una etapa paleoindia muy antigua, pero que aún en el siglo XV después de Cristo van a quedar numerosísimas tribus todavía viviendo de la caza y la recolección. Vamos a encontrar niveles arcaicos que son de transición, caza, pesca, recolección, para entrar luego a un agroalfarero en el que ya han descubierto la agricultura, que les permitió entonces vivir de manera sedentaria, desarrollar
algunas artes como las que acabo de mostrar, este de la alfarería que me gusta mucho mostrarlo, bien, y entre otras cosas vamos a llegar finalmente a un nivel clásico, que es cuando la estabilidad de la vida sedentaria les permite desarrollar, como dije, arquitectura, organización jerárquica social, clases sociales, un desarrollo de mitos religiosos, van a tener calendario, van a tener conocimientos astronómicos, como son los que desarrollan mayas, aztecas que copian a los mayas prácticamente casi todo, y luego los incas a su manera. En el siguiente comentario vamos a ver algo de los incas y cómo estos entonces van a influenciar en las culturas originarias en lo que hoy es el territorio de Chile, ya que en esa época no existía. Al contrario, probablemente todo el norte chileno debió haberse llamado el Collasuyo, que era el nombre incaico dado a esa región. Hasta aquí este comentario y luego vamos a hablar entonces de las culturas que en Chile había, o en el territorio actualmente chileno, a la llegada del español y la influencia incaica que ésta dejó entre nosotros. Ya viene otro comentario. Nos vemos. Me voy a ir con el perrito hoy día.